El concepto de novación, como lo estipula en el Código Civil en el artículo de 1687, dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Bueno, ahora vamos a hablar de los modos. Primero, por el objeto, que significa que es aquella que se configura cuando el deudor, con consentimiento del acreedor, cumple la obligación con una prestación distinta a la debida, ya sea de la misma clase o de una diferente clase. Se sustituye una nueva obligación por otra, sin cambiar el deudor y el acreedor. El otro modo sería por la causa, que esta sería cuando se sustituye una obligación por otra y se cambia la causa que le dio origen por otra, por lo que en este caso se excluyen los efectos del contrato que dio nacimiento a la obligación sustituida. Otro caso sería por el sujeto, aquella novación en la que se sustituye a uno de los sujetos del acto jurídico y como consecuencia de ello se sustituye una obligación por otra. Por eso encontramos por el deudor y el acreedor. Cuando se habla que es por el deudor, es aquella en la que se sustituye el deudor de la obligación por un tercero, quedando libre del deudor antiguo de la obligación. En este modo de novación siempre se requerirá el consentimiento del acreedor. Por el lado del acreedor, se configura la novación cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor de la obligación debida. En este caso debe mediar el consentimiento del acreedor. De no ser así, se configuraría otra figura jurídica. Puede ser como la cesión de créditos. Ya aquí vamos a hablar de los requisitos de la novación. Existencia de dos obligaciones sucesivas. Implica que las dos obligaciones que son objeto de novación deben cumplir con las condiciones de existencia y subsistir al mismo tiempo, tal como dice en el Código Civil en el artículo 1689. En cuanto a la validez de la causa de ambas obligaciones, las obligaciones objeto de novación deben ser válidas, es decir, que el acto que las contiene no adolezca de vicio alguno. La tercera, diferencia entre ambas obligaciones. La novación requiere que haya una sustitución de una obligación por otra, lo que implica que éstas deben ser diferentes y por tanto extinguir la anterior obligación por una nueva. Capacidad de las partes trata de que si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, el contrato con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato. Intención de novar. Trata acerca de que es imperativo que en el acto de novación las partes declaren su intención de novar, ya que si no se expresa se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiera a ella, subsistiendo en esas partes los privilegios y cauciones de la primera. Ahora vamos a hablar de los efectos de la novación. Sustitución de obligaciones. Se extingue la obligación preexistente y se genera otra obligación nueva en sustitución de esta. Frente a los codeudores solidarios y subsidiarios, la novación libera a los codeudores solidarios y subsidiarios mientras no convengan acceder a la nueva obligación. La extinción y reserva de las prendas e hipotecas. Con la novación, la prenda y la hipoteca se extinguen en la medida en que son garantía accesorias a la obligación que cautelan. Sin embargo, el legislador autoriza la reserva de la prenda y la hipoteca en el acto de la novación con unas restricciones. Consentimiento del bien hipotecado y la reserva no puede cambiar el objeto del derecho real de garantía ni aumentar su monto. Extinción de privilegios hace referencia a que los privilegios de la primera deuda se extinguen con la nueva obligación. La extinción de los intereses, si no se expresa lo contrario en el acto de novación, tanto los intereses remuneratorios como los moratorios de la primera obligación se extinguen con la nueva obligación. Bueno, y las estipulaciones que no causan novación
Por el cambio del objeto es cuando se amplía o se reduce el plazo para el cumplimiento de la obligación. Cuando se cambia el lugar para el pago de la obligación. Cuando se estipulan intereses que el crédito no devenga o se aumenta o disminuyen o suprimen los que sí devengan. Cuando se constituyen garantías que la obligación no tenía o se aumentan, reducen o suprimen las que sí tenían. Cuando se estipula posteriormente una pena pactada en forma tal que no excluya la exigibilidad de la obligación principal. Cuando se pacta el cambio de la prueba de la obligación. Creo que ahí queda muy claro esta. Por el cambio del acreedor, cuando éste no hace más que imputar a una persona para que reciba el pago por él. Cuando el crédito se desplaza del acreedor a un tercero sin que el vínculo jurídico se destruya. Por el deudor, cuando un tercero asume la deuda y el acreedor no consiente en dar por libre el deudor primitivo, aunque acepte la asunción de la deuda por el tercero, pero solo a manera de garantía adicional de su crédito. Cuando el deudor se limita a imputar al tercero para el pago de la deuda. En esta parte habla de algunas modificaciones especiales, las cuales, por ejemplo, una es la ampliación del plazo de la obligación, que pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas por terceros. Otra modificación que podemos ver es la del artículo 1707, cambio del lugar de pago. La simple mutación del lugar para el pago dejará subsistente los privilegios, prendas, hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin ningún nuevo gravamen. Bueno, aquí hablamos de la delegación, que es un concepto que consiste en que una persona llamada delegante, o sea, el vendedor de la casa hipotecada, llama a otra, que es la delegada, para que asuma la ejecución de una prestación en favor de otra llamada delegataria, que sería el banco hipotecario.